No podemos creer lo que nos pasó acá en Marbella. Sí, podíamos esperarlo de otro lugar, pero nunca de Marbella. Qué increíble. No, miren este Lamborghini naranja acá en Puerto Banús. Está valorado en $700.000 y está acá, en Marbella, en Puerto Banús. Qué increíble auto. No, un Ferrari rojo. Mirá, la patente es de Andorra. Acá vienen autos de absolutamente todo el mundo. Mirá lo que es este modelo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Nos vinimos a Marbella y más precisamente, ¿dónde estamos ahora? En Puerto Banús estamos en este momento. Este es uno de los puertos más lujosos del mundo. Wow, mirá, si hablamos de lujo. No, miren cómo arrancamos el video, con un Lamborghini ahí atrás nuestro. No podemos creer el glamour que se ve en estas calles, los autos, la gente, la ropa. Impresionante. Mucho lujo, se ven Ferrari, Lamborghini, Bugattis. Bueno, acompáñennos, recién llegamos y ya no podemos creer el glamour, el lujo que hay acá. En este puerto vamos a encontrar yates de altísima gama, yates de millones de dólares, de más de 100 metros de eslora. Miren lo que es todo este puerto lleno de yates, autos de lujo. La gente acá viene a pasear, a ver autos, a ver yates. Acá hay un Lamborghini, miren lo que es esto. Qué belleza, está lleno de autos, lleno de yates alrededor. Ahora les vamos a mostrar un poco de cerca lo que son, pero esto es impactante. Tiendas de lujo, Armani, mirá esto. Wow. Che, Rochi, qué linda viniste vestida a Marbella, ¿eh? Preciosa, estás a la altura del nivel de acá. Sí, lo que pasa es que acá hay que venirse bien vestido. Yo no sé si te dejan pasar, te digo, en la entrada. Así que bueno, nos pusimos una linda ropa, zapatos cómodos para caminar porque hace mucho calor. Y vamos a pasear un poco, vamos a ver los yates. ¿Vi un yate con una piscina? Venga, vamos a verlo. Pará, acá hay otro Lamborghini, camioneta. No paramos de ver autos de lujos. Todas estas camionetas y autos rondan en los $500.000. Opa, un Dodge. Qué lindo. ¿Escuchan el ruido que hace? Bueno, es un auto muy ruidoso, muy lindo. Y acá todos los yates anclados. La gente viene a Puerto Banús porque es el lugar top, es tendencia, es moda. Miren acá los yates, llenos de yates anclados. No hay lugar para un yate. O sea, si vos tenés un yate y querés venir, no hay lugar. No, y tampoco te dejan pasar con tu auto propio porque no podés. O sea, tenés que estacionar en un parking y acá si venís a conocer caminando. No podés estacionar tu vehículo ni nada por el estilo. Y además lo caro que debe ser tener tu yate acá. Millones y millones. Mirá lo que son estos yates. Nunca vimos en ningún lado este nivel de yates. Ni siquiera en Portofino, en Sandbars, en Saint-Tropez. ¿Así? No. Y acá se encuentra la tienda de Dolce Gabbana. Miren lo linda que es esta tienda. Acá se encuentra toda la ropa de la marca Dolce Gabbana. Una marca muy cara, ¿eh? O sea, cualquier prenda cuesta arriba de 1.000 euros. Miren lo lujosa que es esta tienda acá, en Puerto Banús. Y por acá está el cartel principal de Puerto Banús. Acá atrás se ve todo el puerto y todos los yates que están anclados. Ahora los vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, este yate es de la familia de Arabia Saudita. Tiene 65 metros de eslora, se llama Lady Haya y es increíble, es de los yates más grandes que están acá en Marbella. Qué lindo. Por acá tenemos otro Lamborghini, una camioneta. Observen lo linda que es, el color, el diseño. Quiero que vean este Rolls Royce estacionado acá en el Puerto Banús. Matrícula 16 y de Dubai, Abu Dhabi Motors. Quiero contar algo particular de este vehículo. Es que la matrícula tiene 2 dígitos, es 16. Y creo que esa matrícula vale más que el precio del vehículo. Estamos hablando de un Rolls Royce que debe valer $400.000, $500.000. Pero la matrícula puede valer un poco más todavía porque es de 2 dígitos y en Dubái las matrículas valen mucho dinero. La que vale más es la número 1, la 2 y esta es la número 16, o sea, muy exclusivo. Miren lo que es este Ferrari rojo acá aparcado al lado de todos los yates preciosos. Pero este Ferrari rojo
es el primer Ferrari que estamos viendo. Miren lo lindo que es. El modelo es 296 GTB. Qué buena idea fue haber venido a Marbella. Nosotros alquilamos un auto en Málaga. Nos costó 115 euros por un día, pero valió la pena 100%. Valió completamente la pena. También ustedes pueden venir en transporte público si no quieren alquilar auto, pero la distancia se hace un poco más larga, 1 hora y cuarto. Así nosotros en 40 minutos, 50 llegamos. Se pasó volando y la realidad es que ¿por qué también conviene venir en auto? Para que puedan venir a conocer el puerto, la playa, el centro histórico, que es todo lo que vamos a conocer nosotros, y les rinda el día entero. Nosotros estacionamos en un parking público acá a 3 cuadras de Puerto Banús. La verdad no sabemos cuánto nos van a cobrar porque, o sea, no es público, se llama público pero es privado. Pero no importa, después veremos el precio y se lo vamos a compartir. También está lleno de restaurantes acá. Tenemos que comer algo en un ratito. A ver, voy a ver, por ejemplo. Vamos a ver un poco la carta. 27 euros un plato. Por ejemplo, tagliatelle con langostinos, 27 euros. Una pizza, 32,90. Che, no es tan caro para el lugar que está. Miren dónde está el spot de este restaurante con todo vista a Puerto Banús. Comés con 30 euros. Sí, pero para un almuerzo más o menos 30 euros, comes. Le dejamos acá rapidito para que vean los precios y seguimos recorriendo. Seguimos encontrando autos de lujo por acá, un Lamborghini revuelto. Esta colección de Lamborghini salió hace muy poquito, es de las más caras, es de las últimas colecciones. No se ven muchos de estos por las calles, está tremendo. Y para que se den una idea, este vehículo cuesta arriba de los 600.000 euros. Una locura, pero esperen, porque está al lado de un yate valorado en millones de dólares. Inclusive tiene una piscina. Los autos son muy lindos, pero los yates valen 10, 20 veces más. Y miren lo que son. ¿Está gustando este video? Pónganle like ya mismo y suscríbanse al canal. Queremos hablar un poco sobre nuestras primeras impresiones de Puerto Banús en Marbella. La verdad estamos sorprendidos porque para nuestro gusto está el nivel del de Mónaco, del de Saint-Tropez, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué opinas vos? Es una joya de España. Además es una ciudad súper segura y muy limpia. No ves un papel en la calle. Está impecable de pies a cabeza. Así que españoles, ¿qué esperan para venir a conocer Marbella, Puerto Banús? Es una locura. Y acá podemos ver el super yate que se llama Lady Aya. Tiene 65 metros de eslora. Es uno de los super yates más grandes del puerto. Este super yate que está atrás mío pertenece a la familia real de Arabia Saudita. Sí, aunque no lo crean, lo estuve googleando y así es. Es un super yate de lujo y es de los yates más grandes que hay acá en Marbella, en Puerto Banús. Miren lo que es esto. ¿Y por qué los árabes eligen veranear acá en Marbella, España? Ellos saben. No hay un solo lugar para poner un yate más acá en Puerto Banús. La verdad está repleto de autos y de yates. Y les digo que para poder amarrar acá, más o menos están pagando 3.000 euros por día o más. Así que realmente esto es de multimillonarios absolutamente. Vengan, vamos a ver algunos yates que quiero que ustedes vean con nuestros ojos lo que estamos viendo en estos momentos. Miren, este tiene piscina adelante. Quizás este auto sea de ellos porque siempre está en este estacionamiento. Está acá estacionado siempre, nos dijeron. O sea, no es que los van a ver en otros lugares. Si ustedes vienen acá, van a ver este auto estacionado aquí mismo, este yate aquí mismo. Miren dónde está ubicado. Está enfrente a Riva Lounge y Amore y Fantasía. Por si vienen a Marbella, Puerto Banús. Vamos a seguir mostrando más yates para que vean un poco el nivel que hay de yates. Miren acá un restaurante para comer a orillas del puertito y las tiendas blancas. Esto, mucho glamour, muy lujoso. Nos está encantando este paseo por Marbella. Una Range Rover aquí. Esta camioneta es muy buena también. Y estamos viendo yates que están a la venta, tienen cartel vende for sale y ahí te dan el número de teléfono. ¿Ustedes comprarían uno de estos? Hay que llamar a ver cuánto cuesta. Bueno, por allá hay otro más a la venta. Acá otro, claro, mirá. Es que el amarre acá es carísimo, entonces debe tener mucho gasto un yate, porque lo caro, bueno, si bien es caro el yate, mantenerlo es carísimo. Pero miren el interior de madera que tiene, qué belleza este nivel de yates. Y por acá podemos ver un Bentley descapotable. Me gusta mucho el Bentley también. Es un auto deportivo, muy lindo. ¡Ah, qué lindo que es Puerto Banús! Nos encanta. Está lleno de tiendas de ultra lujo, por ejemplo, Ralph Lauren. Miren qué bien que está decorado con plantitas arriba. Tiendas totalmente de lujo. Por allá está Giorgio Armani también. Así que ya saben, si van a Málaga unos días, definitivamente es un paseo obligatorio venir a Marbella, a Puerto Banús, a conocerlo, a recorrer y se pueden sentar a comer también. La verdad que está
increíble. Por acá la tienda de Giorgio Armani. Bueno, Rochi está grabando este Lamborghini. Me encanta este. Creo que es el que más me gustó. ¿Sí? ¿El que más te gustó? Bien colorido. Miren este Lamborghini. Bueno, estamos haciendo TikToks y Reels, ¿no? ¿Dónde Sí, los tienen que seguir? síganos en nuestros Instagrams, Fabri Lemus y Rochi Gago, que van a aparecer acá en pantalla. Síganos porque ahí van a poder ver todo, lugares para ir a comer, dónde vacacionar, cuál es el mejor lugar para ir y el mejor precio. Uf, miren este Ferrari negro, como el que pidió Diego Armando Maradona. Era un Ferrari negro, qué lindo que está. Y acá estamos en otra zona de Puerto Banús, o sea, seguimos recorriendo. Miren estas calles, qué lindas que son. Están preciosas. Bueno, miren, acá te dice las marcas que hay. En cada uno de estos postes que ustedes vean, hay varios, obviamente alrededor. Te va diciendo qué marcas hay. Por ejemplo, acá está Sephora, Moncler, Diesel. Bueno, muchísimas marcas. Valentino, Louis Vuitton, Rolex. Pará, mirá. Uf, Mirá este auto. Wow, miren este auto, qué exótico que está. Un R8 Audi. Uf. Encontramos una tienda, Black Dunil se llama, está acá frente al muelle en el puerto. Cuesta todo 39 euros. O sea, te puedes vestir por 39 euros. Estábamos hablando con Fabri que Málaga y Marbella tampoco es que hay tanta diferencia de precio. Así es, nosotros fuimos a comer al muelle de Málaga y la verdad que los precios para sentarte a comer son muy parecidos. Miren acá lo que pueden comprar y acá dice un cartel. Todo a 39 euros. Es toda ropa blanca, toda ropa así para playa, pero miren, 39 para que vean que no les miento. Un vestido largo, hermoso, además la calidad camisa, mirá. Y lo bueno es que es 100% algodón, dice acá, mirá, Buenísimo. 100% cotton. Me gusta esta camisa para mí. Che, me encanta para vos, súper bonita. 39 euros, muy Mira, bueno. vos esa camisa, yo ese vestido, estamos listos para la noche. Ah, ya estamos listos para Marbella. Rolex lo encontrás acá en Marbella, frente al mar. Y acá está el R8 que vimos recién pasar. Mira, se estacionó acá. Me gusta cómo está ploteado, tiene una onda Muy lindo. muy buena. Che, hay barquitos chiquitos también, ¿viste? Mirá, Ah, mirá. para pasear. Claro, en esta zona se guardan los barquitos más chiquitos y por allá los Los yates. yates. Ahora nos vinimos a la callecita principal de tiendas en Puerto Banús. Está a una cuadra paralela a donde están los yates. Hay Hermès, Dior, Fendi. Mirá lo que es. De caracoles es la tienda, Mirá o sea, lo que es la fachada de Fendi. ustedes están viendo esta fachada, es única, icónica. Voy a mostrar esto bien de cerca. Son caracoles, familia. O sea, es una tienda que tiene de pared caracoles. Esto solo lo puede lograr Fendi porque es una marca de ultra lujo. Nunca lo vimos en ningún lado. Y por allá está Dior también, o sea... Vamos a ver Dior, a ver. Esta es la callecita que le estamos diciendo. Miren, es hermosa. Todos los locales son blancos. Uf. Me encanta Está- eso, que todos los locales son blancos. Te digo, tiene una onda Grecia, ¿viste? Y acá está la tienda de Christian Dior. Sí, miren, tienen una jirafa allá en el balcón. Y bueno, por ahí está la tienda de Hermès. Carolina Herrera por acá. Están todas las tiendas de lujo. Versace por ahí. El calor sí que estaba pegando, el hambre, la sed. Al fin nos pudimos sentar acá. Si no te sentás a comer, no vas a conseguir un asiento para sentarte en la sombrita. Es imposible. El sol pega muchísimo. Ya son las 3 de la tarde. ¿Y qué vamos a comer? Bueno, yo pedí una milanesa de pollo con ensalada y papas. Yo me pedí un salmoncito con verduras. Mi plato cuesta 35 euros aproximadamente. Y el mío alrededor de 25. Si bien es un plato caro, pero no es tan caro para el lugar que estamos, ¿no? No, tal cual. Y si lo comparamos con Málaga, que estuvimos ayer, por ejemplo, los precios eran lo mismo si querías cenar en el puerto. Así que lo vemos parejo, parecido. Estamos por almorzar con una vista. Miren, estamos al ladito acá del mar, de los yates. Está hermoso este restaurante. La mesita acá en la brisa, con sombra. La verdad, 10 de 10. Y ahora, después de almorzar, vamos a ir a la playa. Así que quédense hasta el final de este video porque les vamos a mostrar las playas de Marbella. Nos acaban de servir en 15 minutitos, ya nos hicieron la comida muy rápido. Uf, Hola, ¿qué tal? hola. Opa, ¿qué tiene por ahí? ¿Relojes? ¿Cuánto Bueno, cuesta? vinieron a ofrecer relojes. Rolex. Par de Philippe Rolex IP. This par de Philippe is Rolex IP. ¿Cuánto cuesta un Rolex más o menos? 150, 150. 150. Familia, llegó la comida, miren lo que son estos platos por acá, el salmoncito con verduras, bien del Mediterráneo. Qué bien. Por acá está el salmoncito con verduras y por acá la milanesa de Rochi con un purecito. Milanesa napolitana con puré. A ver si está rica esa milanga.
Buena, ¿no? Muy buena, como un argentino. Y lo más lindo acá es comer con vistas a los yates. Miren dónde estamos comiendo, familia. Esto es único. Así que vamos a disfrutar ahora. Y acá nos trajeron la cuentita, 77 euros. Costó sentarnos a comer acá en Marbella, en Puerto Banús. Lo que estoy viendo acá en el puerto son muchas ofertas y me sorprende porque yo pensé que iba a encontrar solamente marcas carísimas de lujo. Y miren esto, mucha gente entrando a comprar a todas estas tiendas como las que les mostré antes por 39 euros. Bueno, mira acá, 2x1, por ejemplo, en zapatillas y en zapatos también, o sea, en sandalias, en tacos, hay 2x1. Miren esto y los modelos son hermosos. Mira estas, por ejemplo, qué bellas. Están 84 euros un modelo así, pero te puedes llevar dos. Por ejemplo, te llevas estas dos al precio de una. Y así están todas las tiendas, llenas de gente aprovechando los 2x1 y los precios. Y miren, estamos acá al ladito de los yates. Ahora vamos a dejar unos planitos de los looks de la gente acá en Puerto Banús. Mírenlos porque se visten. Nos pusimos las mallas para ir a la playa de Marbella. Elegimos la playa La Fontanilla, está en el centro, es de fácil acceso. Es la playa a la que van la mayoría de las personas que están en Marbella. Así es, está en el centro de Marbella, así que vamos para ahí. Hace muchísimo calor, son las 4:30 de la tarde, así que vamos a conocer la playa de Marbella. Acabamos de parquear el auto acá cerca y ahora vamos a la playa y nos indica que es por este caminito, todo selvático, así que vamos por ese caminito. Miren cómo es este caminito para ir a la playa. Nos parece raro que no haya gente por este caminito. Rochi, ¿vos qué opinás? Es un camino por un bosque, pero supuestamente está al final la playa La Fontanilla. Vamos a ver si llegamos al final y si está la playa realmente. Vamos a ver, pero miren, es todo un bosque. Es un paseo, viste que está bien delimitado. Un paseíto. La Marbella tiene mucha vegetación también, como pueden ver, edificios de lujo y después un bosquecito acá, un paseo. Miren, hay agüita acá, creo que es un laguito, tiene poca agua en este momento, pero bueno. Acá bajamos a la playa. Ya estamos acá cerca de la playa y encontramos un paseo que nos está encantando. Es preciosa la rambla que tienen al lado del mar, la costa hermosa con vistas al mar. La verdad, desde ese caminito salimos directo acá. Precioso. Y el agua se ve calma, color azul. Queremos meternos ya a ver cómo está la temperatura. ¿Será calentita? ¿Será fría? Esta parte de Marbella me hace mucho acordar a La Malagueta. Y mi pregunta es, ¿qué se construyó primero? ¿La Malagueta, la rambla de La Malagueta con palmeras? ¿O esta rambla en Marbella? Dejen en los comentarios. Pero miren, lleno de palmeras, chiringuitos, asientos para sentarse. La playa acá al lado con agua cristalinas. Está preciosa esta playa y este sector de Marbella. Esta zona está llena de hoteles, por ejemplo, Gran Marbella se llama este hotel, miren lo grande que es y claro, tiene salida directa al mar, un lujo, ¿eh? Hermoso, todos tienen vista al mar. Imagínate amanecer acá, lo que costará también, ¿no? Acá hay un mapita de playa La Fontanilla en Marbella. Bueno, te dice un montón de cosas, centros de salud, hospitales. También te dice acá las banderas, por ejemplo, la verde es permitido el baño, amarilla es precaución y la roja es prohibido el baño. También hay bandera de medusas porque hay presencia de medusas, puede haber en la playa. Y bueno, la playa está por aquí detrás, así que ya mismo nos vamos a meter al agua. Estos son los baños públicos de Marbella. Los tienen, apenas suben la escalerita para ingresar a la playa, ahí tienen los baños, son completamente gratis. Se llaman aseos acá en Aseos España. les dicen acá. Lo que me gusta de esta playa es que tiene arena, miren, es toda de arena esta playa. Por ejemplo, en la Malagueta son piedritas y acá es arena, así que esta playa Marbella está bomba porque tiene arena y el agua está calentita, es verdad, y es un agua clarita, o sea, la playa de Marbella está bomba también. Es muy parecida a la playa La Malagueta de Málaga, la única diferencia es que en vez de piedras en la orilla hay arena, arena fina. Y después creo que el resto es muy parecido porque tiene una rambla, tiene edificios. Bueno, la Malagueta lo que tiene es que tiene montañas atrás. En Málaga
que eso lo hace único, un paisaje único. Pero la verdad la playa de Marbella nos llamó mucho la atención. No sabíamos que habían playas tan lindas acá en Marbella. Buscamos en Google Maps, vinimos y la verdad un lujo. Nos vamos a meter al agua ya mismo. Y después que nos dimos un buen chapuzón, tuvimos una hora en el agua, la pasamos increíble. La playa de La Fontanilla nos encantó en Marbella. Lo bueno es que hay poca gente en la playa, como pueden ver, no está abarrotada de gente como en Málaga, así que también esa es una buena diferencia. Y recién nos limpiamos los pies ahí en el duchero y ahora nos vamos al centro histórico de Marbella. Este video no termina acá, acaba de empezar. Si estás a punto de viajar, presta atención a este dato. Nosotros nos mantenemos conectados a internet gracias a Viajar eSIM, que es la eSIM de viajes más rápida del mercado y a mejor precio. Estamos viajando por toda Europa y tenemos conexión 5G en todo el viaje. Es increíble. Ya no va más lo de usar roaming cada vez que viajas. Eso es muy caro y después te llega una factura sorpresa a fin de mes que te arruina el viaje. Lo mejor ahora es viajar con un internet prepago como viajaresim.com. Acá aparece la página web. Así viajan conectados. O sea, vos aterrizás en el nuevo destino y ya tenés internet ilimitado. No te tenés que preocupar por cuánto gigas gastás, ni mucho menos. Así que le dejamos el cupón de descuento Fabri y Rochi para que tengan un 15% de descuento en su primera compra. Y ahora sí, seguimos recorriendo España. Después de la playa nos vinimos al centro histórico de Málaga. Es hermoso, son unas callecitas preciosas, chiquititas, divinas. Y ahora vamos a ir a la Plaza de los Naranjos, que es la plaza principal de Marbella. Así que vamos a recorrer el centro histórico. Mirá lo que es esta calle Gloria con las macetas en la pared. Qué hermosa, y obviamente está rodeada de tiendas. Lo más lindo de venir al centro histórico para mí siempre es perderse en las callecitas. Obviamente uno puede anotar los puntos principales donde quiere ir, pero es muy lindo llegar y uno empezarlo a recorrer e irse perdiendo, porque total con esos puntos te vas a topar igual en tu recorrido. Pero mirá lo que es esto, mirá esta calle angosta, qué hermosura. Parece un callejón de Santorini. España no para de sorprendernos. Marbella, la Costa del Sol, uff, qué hermoso todo. Qué hermoso, un montón de días de sol al año, poca lluvia, poco mal tiempo, una vibra hermosa de playa, pescado, mar. Comida, la verdad yo me vendría a vivir a España, me encanta la comida española. Amo, siempre que viajamos digo, quiero comer comida española. Después de la Argentina es mi favorita la comida española. Estuvo delicioso el jamón ibérico, ¿no? Todo riquísimo. Las croquetas, las Queremos tapas. recorrer todo el país, esa es la verdad. Sí. Así que bueno, comenten y pongan like, apóyennos, así recorremos España. Estamos en la Plaza de los Naranjos, en el corazón del centro histórico de Marbella. Se ven un montón de naranjos, es preciosa, muchos edificios históricos, terrazas, está lleno de flores, estas macetas típicas que tienen acá con flores en las paredes. Es muy hermosa y es un punto de encuentro para gente de Marbella y para también el turismo, porque fíjense que está lleno de restaurantes, de bares, donde te podés tomar un tinto de verano, unas aceitunitas y disfrutar de esta vista hermosa, esta Plaza de los Naranjos que nos encantó. Sin dudas estamos en una plaza de las más lindas de la Costa del Sol y acá atrás nuestro está el ayuntamiento. Miren qué lindo ayuntamiento, cómo conservan toda la arquitectura, ¿no? O sea, se nota que tiene años de construcción, todo lo que es el ayuntamiento. Qué lindo colorido que está esta plaza, nos está fascinando. Callejuelas blancas con flores, todo el casco antiguo de Marbella está lleno de estas callecitas blancas con macetas azules, balcones con flores. Parece un pueblito andaluz metido en medio de una ciudad costera. Todo súper fotogénico, nosotros no paramos de hacer fotos en esta plaza, está increíble. Y esta es la Casa del Corregidor, uno de los edificios más antiguos de la plaza. Fue construida en el siglo XVI y era la residencia del corregidor, que era como el alcalde o gobernador en la época de los Reyes Católicos. Hoy funciona como restaurante, pero conserva su arquitectura original con esos balcones de madera y escudos en la fachada. Miren qué lindo restaurante acá en la Plaza de los Naranjos. Quiero que vean lo llena que está la plaza. En este momento la gente empieza a venir a la hora de cenar para tomar su cena. Es de día todavía, les explico para los de Argentina, Uruguay, porque acá oscurece a las 10 de la noche. Es increíble, fíjense que todavía falta para oscurecer y son las 8:30 de la noche y esto está así de día todavía, pero claro, la gente ya viene por la cena. Ahora vamos a ir a recorrer un poco las calles que están alrededor de la plaza. Y salimos de la plaza por la calle Carmen, es una calle muy famosa
hermosa, también llena de macetas en las paredes, balconcitos, tienditas de ropa. La verdad que estas calles son únicas, bien andaluzas. ¿Qué? La iglesia, nos topamos con la iglesia acá en Marbella. Está entre medio de estas callecitas. Ay, no, es una belleza absoluta. Qué grande que es, colorida, qué linda. Yo nunca vi una iglesia tan linda como esta. No, y qué lindo que es Marbella. Es hermoso todo Marbella. Todo Marbella es hermoso, la verdad que estamos muy sorprendidos. No nos esperábamos esto. Nos esperamos solo Puerto Banús y ya está. Y nada que ver, Marbella. Puerto Banús es un poquito de lo que es Marbella. Yo creo que el centro histórico es lo más lindo que tiene Marbella, sin duda. Yo creo que el casco antiguo es lo más lindo que he visto hasta ahora de Marbella. Me encantó. Es todo lindo acá en Marbella. Nosotros venimos por Puerto Banús, pero la verdad no conocíamos el centro histórico y nos vamos muy sorprendidos para bien. O sea, nos está enamorando el centro histórico de Marbella. Es precioso. Les queremos mostrar cómo es por dentro la iglesia principal de Marbella, las arañas, el piano. Es muy grande la iglesia y está en el medio de una plaza en Marbella, imagínense. Y es muy hermosa, miren lo bonita que es. Y acá podemos ver restos del castillo árabe que fue construido en el siglo IX. Miren lo que es esto, vamos a acercarnos un poco. Estas murallas vieron pasar siglos de historia acá en el centro de Marbella. Miren lo bien que se conservan. Es increíble que en el medio de la plaza, básicamente, donde hay mucha vida, mucho color, se conserven estas murallas de esta manera. Estas murallas son parte de la fortificación construida en el siglo IX durante la dominación musulmana en la península ibérica. Marbella en ese tiempo formaba parte de Al-Andalus y este castillo árabe se levantó como punto estratégico para defender la ciudad de ataques por mar y por tierra. Y hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado, pero bueno, nosotros estamos muy tristes. Sí, la verdad que nos encantó el sur de España, queremos conocer más lugares, más ciudades, pero bueno, mañana nos vamos a Italia, a Roma, acompáñennos porque les vamos a estar mostrando todo de la ciudad. Si viajan, quieren saber precios, los mejores lugares, los van a ver en nuestro video. Así es, mañana despegamos hacia Roma, así que se viene una serie de videos en Italia, pero bueno, estamos muy tristes porque España nos encantó tanto que nos queremos quedar más días acá, pero no podemos. Nos fascinó España, queremos conocer más lugares, déjennos en los comentarios qué otras ciudades debemos conocer sí o sí en España. Pónganle like a este video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!